Siguiente diseño de amplificadores operacionales. Mostramos un amplificador integrador. Vemos la topología de este circuito. Consta únicamente de una resistencia de entrada y un capacitor de retroalimentación. ¿Ok? Este amplificador se llama integrador porque lo que va a realizar de la señal de entrada de voltaje es la integral, ¿ok? O va a realizar la operación integral matemática y lo va a entregar al voltaje de salida. Como en circuitos eléctricos o en electrónica, únicamente tenemos dos tipos de voltajes, el de corriente directa y el de corriente alterna. De corriente alterna es una señal variable con el tiempo. La integral de una señal de corriente alterna puede ser dada por una función. ¿Okay? Entonces vamos a deducir la función matemática por la cual vamos a obtener el voltaje de salida de este circuito. ¿Okay? Ahorita explicamos las señales más usuales que se van a aplicar para poder implementar este circuito ya en placa, en protoboard. Entonces, partimos diciendo que va a existir, como siempre, una corriente circulando I1 y una corriente I sub 2. ¿Okay? Y partimos y hacemos las dos corrientes exactamente iguales. Lo voy a hacer aquí, I1 que va a ser igual a I2. Escribo I1, ya sabemos que este punto, como no lo conozco, lo nombro como Bx. Entonces sería BI menos Bx sobre R. Esta es mi corriente I1, BI, B de entrada, menos Bx sobre la resistencia de ese lazo. Siguiente, el capacitor. Para expresar la corriente del capacitor, tendremos que aplicar su relación derivada. La corriente por un capacitor está dada por lo siguiente: capacitancia por la derivada del voltaje, en este caso de la diferencia de los voltajes, ¿okay? Porque ese va a ser el voltaje que está aplicado al capacitor, la diferencia de este voltaje menos este otro voltaje, ya que está en este lazo. Entonces, si yo hago la resta de esto menos esto, encuentro el voltaje del capacitor y lo indico así, ¿okay? Con una derivada, porque a eso va a ser igual la corriente por dicho capacitor. Ahora, deducimos cuánto vale Bx para el circuito. Para este circuito, Bx, veo la otra terminal que está conectada a tierra, por lo tanto Bx, que es esta misma terminal, valdría 0 volts. Y todo lo que sea Bx, lo cancelamos, lo hacemos 0. Reducimos y nos quedaría Bi sobre R igual a menos C derivada del voltaje sub 0 con respecto al tiempo. ¿Okay? Aquí es importante el signo negativo. Bx se hizo 0, pero me quedó ese signo negativo, entonces lo sacamos en la derivada. Ahora, pasando la capacitancia de este lado, me quedaría lo siguiente, e incluso el signo, me quedaría R por C igual a derivada del voltaje sub 0 con respecto al tiempo. Nos quedaría algo así. Ahora tenemos que despejar el voltaje sub 0. La última operación que me queda por eliminar es la derivada. Entonces pasamos a aplicar lo contrario, la integral. ¿Sí? La integración con respecto al tiempo. ¿Okay? De 0 a un instante cualquiera de t. Entonces, como derivada e integral son operaciones contrarias, del lado del b sub 0 se anularían prácticamente. ¿Okay? Lo vamos a poner de este lado. Entonces, el b sub 0 sería igual a ¿qué? A la integral de todo esto. ¿Okay? Sería integral de menos b de entrada sobre rc por la diferencial del tiempo, integrando desde un periodo de 0 hasta t. Ahora, de aquí tenemos unas constantes, es decir, R y C son mis constantes en el circuito. El voltaje puede ser de corriente directa y de corriente alterna, eso no lo sabemos. Sin embargo, podemos generalizar la fórmula haciendo esto, sacando el término constante y multiplicándolo por la integral de 0 a t del voltaje de entrada diferencial del tiempo. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí es nuestra fórmula final para nuestro circuito integrador. Ahora, esto es considerando que la señal de entrada, el voltaje de entrada, es una función variable, es decir, de corriente alterna. ¿Okay? Si yo aplico una senoidal o algo parecido, puedo utilizar sin ningún problema esa fórmula. Ahora, ¿qué pasa cuando el voltaje de entrada es una constante? Entonces,
la constante de la integral saldría también. Y tendría yo lo siguiente: voltaje sub 0 es igual a menos el voltaje de entrada saliendo, ya que es una constante. ¿Okay? Vamos a poner así: voltaje de entrada sobre RC, integral de 0 a t de la diferencial del tiempo. Ahí podemos ver que la integral de esta parte se puede resolver. Y tendríamos, por lo tanto, la siguiente fórmula simplificada. B sub 0 va a ser igual a ¿qué? A menos t, que va a ser nuestro periodo, que ya es la integral de diferencial de t, sobre R por C, por nuestro voltaje de entrada constante. Aquí tendríamos otra fórmula si consideramos que el voltaje de entrada está dado por una señal en corriente directa. ¿Okay? Entonces podemos deducir dos fórmulas para este circuito: una en corriente alterna con la integral, otra en corriente directa ya simplificada y sin ninguna integral aparente. Ahora, ¿para qué nos sirve este circuito? Normalmente las señales más aplicadas, más usuales, donde podemos encontrar que se les aplica a este circuito, son estas: una señal rectangular de pulso, ¿okay? O una señal impulsional, ¿sí? Simplemente que detecta un flanco de subida y un flanco de bajada. Ahora, si yo aplico una señal de entrada de pulso, la salida siempre va a ser una rampa, ¿okay? Una rampa negativa, ¿okay? Debido a este signo, como aquí lo podemos ver, es negativa. El voltaje siempre va a ir creciendo en módulo negativo y con un periodo exactamente idéntico al de la señal de entrada. ¿Okay? Aquí tengo el periodo y aquí también tengo el periodo. Entonces son idénticos. Si aplico una señal impulsional, el mismo periodo del detector del flanco de subida y el flanco de bajada, ¿okay? Se va a implementar y a la salida tendría yo una señal cuadrada con exactamente el mismo periodo, ¿okay? Y un voltaje positivo ya en módulo. ¿Okay? Entonces, normalmente así podría empezar a conformar algunas señales. Este circuito integrador es muy útil para la conformación de señales. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones y un ejemplo para el funcionamiento óptimo y correcto de este circuito. Ahora aquí mostramos un ejemplo del amplificador integrador. Para poder funcionar este amplificador necesita respetar las siguientes dos reglas. La primera es que la variable τ, constante del tiempo, va a ser igual a R por C multiplicado por la ganancia en lazo abierto. Debido al efecto Miller hay que verificar que esta condición se cumpla y que sea siempre mayor al menos 10 veces el periodo de la señal de entrada. ¿Okay? Ahora pasamos la vista hacia el amplificador integrador. Su resistencia y su capacitor están dados. Se nos pide calcular cuál va a ser la señal de salida, ¿okay? Y vemos que está aplicado un pulso rectangular, ¿sí? Entonces, de este pulso rectangular, con una señal de pico de 10 volts y un periodo de 2 milisegundos. De inicio vamos a tener que verificar estas dos reglas de funcionamiento. ¿Okay? Si consideramos que la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional es alrededor de los 100.000, si utilizo un amplificador LM741 por ejemplo, podría verificar aquí la variable τ. Entonces τ se calcula por R y por C, que sería 2 kiloohms, lo que sería 2 por 10 a la 3 ohms, por 1000 microfaradios, que sería 1000 por 10 a la menos 6 faradios, por nuestra ganancia de 100.000. Entonces esto me quedaría así, esta multiplicación. Haciendo la parte por parte, tendría que τ sería 2000, si no me equivoco, es 2000, ok, por 10 a la menos 3, y luego que multiplica a 100.000. 100.000 se puede escribir como 1 por 10 a la 5, ok. Entonces, no le hago caso a las unidades, ya que al final todo estará dado en segundos. Entonces, aquí tengo que mi variable τ, que es 2000 por 10 a la menos 3,
multiplicada por 1, sería por 10 a la menos a la 5, sería 2000 por 10 a la 2, como nos podemos dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Tendría que mi variable to, ¿okay?, vale 2000 por 10 a la 2, esto es nada más que aumentar a los 3 ceros que ya tengo otros 2 ceros, y vemos que sería 200.000 segundos mi variable de constante de tiempo. Entonces verificamos si estos 200.000 son al menos 10 veces mi constante de tiempo t, que vale 2000 segundos. 2000 segundos es 2 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, to valdría 20 por 10 a la menos 3, lo que sería 0.020 segundos. Entonces vemos que es mucho más grande, ¿no? Ni siquiera 10 veces, es todavía mucho más grande. Entonces, si esa verificación se cumple, si esta regla de que to sea más grande a 10 veces la constante de tiempo que tengo aquí calculada, paso a poder calcular todo lo que referente al amplificador integrador. Ya sé que va a funcionar óptimamente. Ahora pasamos al cálculo de nuestra fórmula para este amplificador. La fórmula que nos va a guiar del diseño es menos tiempo, periodo, sobre RC por el voltaje de entrada. Entonces, como es una constante, es corriente directa, quiero saber mi señal rampa cómo quedaría graficada, hasta cuánto voltaje de salida quedaría graficada. Ya sé que el periodo es lo mismo, pero no sé todavía cuánto es el voltaje de salida. Entonces lo calculamos. Sería menos el periodo, que aquí lo tengo, que es 2 por 10 a la menos 3, sobre R por C. R por C, de hecho ya tengo el cálculo. Aquí tengo R y aquí tengo C. ¿Cuánto me da la multiplicación? Me da 2000 3 por 10 a la menos 3, ¿okay? Y luego, que ya está, este es el producto, y luego que multiplica el voltaje de entrada, que serían nuestros 10 volts. ¿Okay? Así, ya tengo el voltaje usado. Ahora, estos 2000 por 10 a la menos 3, los puedo todavía... No, puedo hacer aquí el cociente fácilmente, ¿no? ¿Sí? Entonces sería menos, aquí sería 1, ¿ok? 1, aquí mitad de esto sería 1000, entonces sería 1 sobre 1000, lo que sería una milésima parte, ¿ok? Lo que sería 0.001, ¿ok? Que multiplica, como podemos ver, por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 3 son idénticos, se cancela, ¿ok? Y luego que multiplica a los 10 volts. Entonces, ¿cuánto tendría en voltaje de salida? Idealmente, para esta señal tendría 10 volts que multiplica a 0.001, lo que me daría menos 0.010, 0.01, 0.010, como quiera, volts. ¿Okay? Entonces tendría que sería una centésima parte de 1 volt prácticamente. Entonces, ¿cómo podría graficar mi señal de salida? Sé que va a ser una rampa, ¿okay?, a la salida. Entonces la rampa es creciente en módulo negativo siempre. Ok, aquí está el 0 volts. El periodo nos vale exactamente el tiempo de la señal aplicada, 2 milisegundos. Y la magnitud hasta la cual va a poder referirse la rampa, obviamente esto no está a escala, pero nuestra magnitud aquí se valdría menos 0.01 volt. ¿Okay? Que sería lo del voltaje de salida para este circuito integrador. ¿Okay? Entonces, con esto ya vemos que se puede, de una señal rectangular, obtener los parámetros de una señal rampa. Resumiendo el ejercicio, las variables to, verificar estas dos cantidades es importante que sea al menos 10 veces lo que la variable to me da, ya que si no el funcionamiento de este circuito integrador no puede ser el verdadero o el óptimo. Aplicando la fórmula que ya hemos encontrado anteriormente, deducimos cuántos volts se pueden encontrar. Y así terminamos con este amplificador integrador.